Perspectiva pluralista que acepta la fragmentación y las combinaciones múltiples entre tradición, modernidad y posmodernidad es indispensable para considerar la coyuntura latinoamericana de fin de siglo. Movimientos de la modernidad como la emancipación, expansión, renovación y democratización, todos se han manifestado en América Latina en distintos modos. Ha habido emancipación en la medida de que nuestras sociedades alcanzaron una secularización de los campos culturales, menos extendida e integrada que en las metrópolis, pero notablemente mayor que en los otros continentes subdesarrollados. Hubo una liberación temprana de las estructuras políticas desde el siglo XIX y una racionalización de la vida social, aunque coexistiendo hasta hoy con comportamientos y creencias tradicionales no modernas. La renovación se comprueba en el crecimiento acelerado de la educación media y superior, en la experimentación artística y artesanal, en el dinamismo con que los campos culturales se adaptan a las innovaciones tecnológicas y sociales. También en este punto se advierte una distribución desigual de los beneficios, una apropiación asincrónica de las novedades en la producción y en el consumo que parte de diversos países, regiones, clases y etnias. La democratización se ha logrado con sobresaltos, con demasiadas interrupciones y con un sentido distinto del imaginado por el liberalismo clásico. Se produjo en parte como esta tendencia previo por la expansión educativa, la difusión del arte y la ciencia, la participación en partidos políticos y sindicatos. Pero la democratización de la cultura cotidiana y de la cultura política, ocurrida en la segunda mitad del siglo XX, fue propiciada sobre todo por los medios electrónicos de comunicación y por organizaciones no tradicionales, juveniles, urbanas, ecológicas, feministas, que intervienen en las contradicciones generadas por la modernización, donde los antiguos actores son menos eficaces o carecen de credibilidad. A final de la década de los 80, la tasa de crecimiento mundial era del 4% en América Latina. Así presentaba efectos recesivos del estancamiento de todo el decenio y países dinámicos como Argentina, Brasil y México mostraban índice negativo de crecimiento. La disminución en exportaciones e importaciones lleva a una participación decreciente en las innovaciones tecnológicas y en las nuevas estrategias internacionales de acumulación de capital. La deficiencia en la posibilidad de modernización de la cultura en los países dependientes se debe a la baja capacidad de renovarse e insertarse en nuevas reglas de circulación y gestión de bienes simbólicos. La crisis conjunta de la modernidad y de las tradiciones, de su combinación histórica, conduce a una problemática posmoderna en el sentido que lo moderno estalla y se mezcla con lo que no es. El mercado necesita reinventar muchas veces las jerárquicas para renovar la distinción entre los grupos. Hay sectores de élite y populares que restablecen la especificidad de sus patrimonios o buscan nuevos signos para diferenciarse. La sociabilidad híbrida que induce las ciudades contemporáneas nos lleva a participar en forma intermitente de grupos cultos y populares, tradicionales y modernos. Entrar o salir. El impulso modernizador impidió pensar lo que significa ser moderno. La versión compacta de lo social que dan los museos nacionales de historia y antropología, armados por una lanza fija entre tradición y modernidad, resulta ser la perspectiva más adversa de la desconexión y desterritorialización. El análisis cultural de la modernidad requiere poner juntos el modelo de entrar y salir de ella. Aquellos que quieran salir deben huir de la megápolis y regresar a la naturaleza, buscar un patrimonio histórico y liberar al conocimiento o al arte de la compulsión del progreso. Las contradicciones que hay entre modernismo y modernización generan una situación de tránsito interminable en la que nunca se clausura la incertidumbre de lo que significa ser moderno.
Las viejas profesiones al masificarse ya no sirven para garantizar el porvenir de los individuos. Hasta se volvió dudoso que seguir una carrera universitaria sea un camino para el ascenso social. Otras personas piensan que ya no hay reducción del acceso y los créditos, sino un cambio radical de los lugares donde conviene invertir, ya no en artesanías ni en arte, sino en las industrias culturales. La interacción creciente entre lo culto, lo popular y lo masivo ablanda las fronteras entre sus practicantes y sus estilos. La necesidad de expansión de los mercados culturales populariza los bienes de élite e introduce los mensajes masivos en la esfera ilustrada. La televisión, los videojuegos, los videoclips, los bienes descartables proponen relaciones instantáneas temporalmente y rápidamente desechadas o sustituidas. Por esto, las experiencias simbólicas propiciadas por las culturas industriales se oponen a las estudiadas por folcloristas, antropólogos e historiadores. El arte había muerto al extraer su significado y su función ante las injusticias actuales. En los 70, cuando los artistas dejan de pintar, agreden a los museos y galerías, sobre todo los que representan la modernidad. Artistas fueron a buscar sindicatos y organizaciones populares. Otros se convirtieron en diseñadores de carteles e historietas donde intentaban expresar los hábitos sensibles e imaginarios de las masas. 20 años después, muchos de esos artistas volvieron a pintar y exponer obras. Y si se sigue escribiendo sobre lo que se produce y se expone, las insistentes muertes del arte y sus instituciones no han extinguido sus funciones sociales. Y los artistas y artesanos reconvierten sus saberes en ceremonias que buscan nuevos significados para las interacciones de lo oculto, lo popular, lo nacional y lo extranjero. Los pintores jóvenes cubanos reformulan la iconografía revolucionaria mezclándola con imágenes de santería. Mediaciones y democratización. La presión de los artistas, los periodistas o cualquier trabajador cultural de operar como mediador ante los campos simbólicos en las relaciones entre diversos grupos contradice el movimiento del mercado hacia la concentración y monopolización. Los empresarios culturales apoyados en generaciones más jóvenes que se hallan familiarizadas con las nuevas tecnologías exigen que los productores artísticos y comunicacionales se rijan por los criterios de eficacia y rendimiento en diseño de sus productos. Existen dos obstáculos principales para que en la cultura se desarrollen políticas alternativas a esta reconversión empresarial. La primera es la inherencia de las ideologías románticas e individualistas entre los productores culturales. Las artistas suelen organizarse colectivamente ante las amenazas de la autonomía de su creación o el funcionamiento del campo, para cuestionar la censura, rechazar injerencias políticas o religiosas, en algunos casos también para las tareas de solidaridad, un mural o carteles para una huelga. El otro obstáculo es que casi todos los partidos y sindicatos agrupacionales dedicados a hacer política cultural también manejan criterios centralizados e instrumentales de la experimentación y las prácticas simbólicas.